¿Alguna vez te has preguntado si las dificultades que enfrentas son señales de que Dios tiene un propósito especial para ti? En la Biblia vemos que aquellos a quienes Dios elige muchas veces enfrentan desafíos antes de cumplir su llamado. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto significa que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando en tu vida. Hoy exploraremos cómo reconocer las señales de que Dios te está guiando hacia un propósito mayor. Si alguna vez has sentido que tu vida tiene un destino más grande, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el plan divino que Dios tiene reservado para ti? La oscuridad puede entrar en un hogar de muchas formas, algunas tan sutiles que apenas se notan, hasta que las consecuencias se hacen evidentes. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de infiltrarse en las familias, sembrando discordia, enfermedad, miedo y opresión espiritual, utilizando estrategias que muchas veces pasan desapercibidas. En Efesios 6:12, la palabra de Dios nos advierte: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos revela que detrás de los conflictos, la desesperanza y la sensación de que todo está fuera de control, puede haber fuerzas espirituales operando en las sombras. A lo largo de los siglos, muchas personas han sentido una presencia extraña en su hogar, han notado cambios en su ambiente, han experimentado enfermedades repentinas sin explicación médica o han enfrentado una cadena de problemas sin motivo aparente. En la Biblia encontramos múltiples advertencias sobre cómo las influencias malignas pueden operar en la vida de las personas y sobre todo en sus hogares. Cuando Dios dio instrucciones al pueblo de Israel para que se mantuvieran puros, les dijo en Deuteronomio 7:26: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esto significa que hay objetos, prácticas y actitudes que pueden abrir puertas espirituales sin que nos demos cuenta. Lo que parece inofensivo a simple vista, en el mundo espiritual puede ser un acceso directo para la influencia de las tinieblas. Una familia que antes vivía en armonía comienza a experimentar constantes peleas sin razón aparente. Un matrimonio que era fuerte y estable de repente se ve afectado por celos, enojos y desconfianza sin motivo. Los hijos que antes eran obedientes y amorosos, ahora muestran actitudes de rebeldía extrema y desinterés en todo lo bueno. Y más allá de lo emocional, las finanzas parecen estancarse, los proyectos fracasan y la desesperanza comienza a envolver a cada miembro del hogar. Algunos pueden atribuirlo a la mala suerte, al estrés o a simples coincidencias. Pero cuando estos patrones se repiten una y otra vez, es necesario mirar más allá de lo visible y preguntarse si hay algo más operando en el ambiente. En la Biblia encontramos ejemplos de hogares que fueron afectados por fuerzas malignas. En el libro de Job vemos cómo el enemigo tuvo acceso a su casa y su familia, trayendo enfermedad, destrucción y pérdidas materiales. Job 1:10-11 nos muestra cómo Satanás argumentó delante de Dios que Job estaba protegido, pero que si se le quitaba esa protección, él se volvería contra Dios. Esto nos revela que existen cercos espirituales que pueden ser abiertos
cuando hay una brecha en la vida de las personas. Una casa sin protección espiritual es vulnerable a los ataques del enemigo. Y muchas veces las señales están allí, pero pocos las reconocen. Hay quienes han sentido presencias en su hogar, han escuchado ruidos extraños en la noche o han visto sombras moverse sin explicación lógica. Otros han experimentado parálisis del sueño, donde sienten que algo los oprime, sin poder moverse ni hablar. Esto no es simplemente una manifestación psicológica, en muchos casos es una opresión espiritual que busca debilitar a la persona, infundirle miedo y hacerle sentir que está sola y sin poder. En Marcos 5:9, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de demonios y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Esto nos deja ver que hay entidades espirituales que pueden influenciar un territorio y aferrarse a una casa, causando estragos en quienes viven allí. Hay hogares donde sin razón aparente las plantas mueren, los animales se enferman o actúan de manera extraña, los objetos se caen sin motivo y lo más impactante, las personas que habitan en ellos comienzan a experimentar opresión, depresión y cansancio extremo sin explicación. Muchos creyentes han dado testimonio de cómo sus hogares cambiaron radicalmente después de deshacerse de ciertos objetos que tenían una carga espiritual negativa. Libros, amuletos, imágenes, regalos de personas con malas intenciones. Todo esto puede ser un canal para que las tinieblas operen en un hogar sin que sus habitantes se den cuenta. La brujería y la maldad no siempre se presentan de manera evidente. En muchas ocasiones vienen disfrazadas de costumbres culturales, de entretenimiento inocente o de cosas que aparentemente no tienen importancia. La palabra de Dios nos advierte en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto significa que muchas veces prácticas que parecen inofensivas pueden tener raíces espirituales que afectan nuestra vida más de lo que imaginamos. Hay quienes han permitido en su casa prácticas como la lectura de cartas, el uso de péndulos, la consulta a espíritus o incluso rituales que, aunque parecen inofensivos, abren puertas al mundo espiritual. El enemigo busca maneras sutiles de infiltrarse en los hogares. No siempre será con manifestaciones exageradas, sino con pequeñas semillas de discordia, de miedo, de ansiedad y de desesperanza. Jesús nos advirtió en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto nos deja ver que el propósito del enemigo es sembrar destrucción, pero que Cristo nos ofrece protección y vida en abundancia. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cerrar toda puerta que pueda haber sido abierta y establecer el señorío de Dios en nuestro hogar. Algunas familias han sentido un cambio drástico después de un evento específico. Un regalo de alguien que nunca les tuvo buena voluntad. La visita de una persona con malas intenciones. Una palabra de maldición pronunciada en un momento de ira. Todo esto puede afectar la atmósfera espiritual de una casa. La Biblia nos habla del poder de la bendición y la maldición. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto significa que lo que se dice dentro de un hogar tiene poder. Cuando en una casa solo se pronuncian palabras de queja, de maldición, de desesperanza y de odio, esa atmósfera se llena de carga negativa y el enemigo encuentra una base legal para operar. Pero así como la maldad puede infiltrarse en un hogar, también puede ser expulsada. Dios nos ha dado autoridad para limpiar nuestra casa, para bendecirla y para establecer su presencia en ella.
En Lucas 10:19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que no estamos indefensos ante los ataques espirituales. Así como en la antigüedad los israelitas rociaron la sangre del cordero en sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Éxodo 12:7. Hoy nosotros podemos cubrir nuestro hogar con la sangre de Cristo y declarar que ninguna fuerza maligna tiene poder sobre nuestra familia. Muchas veces las señales están allí, pero el miedo, la incredulidad o la falta de conocimiento hacen que las personas no actúen. Dios no quiere que su pueblo viva en opresión, en miedo o en angustia. Él nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y su autoridad para que podamos discernir y cortar con todo lo que el enemigo ha querido sembrar. Si alguna vez has sentido que tu hogar no es el mismo, que la atmósfera ha cambiado, que los problemas parecen repetirse sin razón, es momento de abrir los ojos espirituales y ver lo que realmente está ocurriendo. El poder de Dios es mayor que cualquier ataque del enemigo, y cuando su luz entra en una casa, toda tiniebla desaparece. Cuando Dios pone un llamado en el corazón de una persona, el enemigo hace todo lo posible por estorbar su camino. Esto se manifiesta de muchas formas, pero una de las más comunes es la opresión en el hogar. Un ambiente donde el desánimo, el miedo y la confusión dominan. Es un lugar donde la presencia de Dios ha sido debilitada. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo el enemigo trata de sembrar caos en la vida de los hijos de Dios, y una de sus estrategias más sutiles es infiltrar la atmósfera de sus hogares. La Escritura advierte en 1 Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando la opresión espiritual se intensifica, cuando las cosas parecen salirse de control sin explicación aparente, es necesario examinar qué está ocurriendo en lo invisible. El enemigo no se presenta con estruendo ni con señales evidentes, ¿no?, sino que opera en lo oculto. En Génesis, la serpiente no se mostró como una amenaza visible, sino como una voz que sembraba dudas en el corazón de Eva. Así actúa también en los hogares, introduciendo elementos que pueden parecer inofensivos, pero que poco a poco contaminan la atmósfera espiritual. Cuando en una casa hay una sensación constante de inquietud, cuando los habitantes comienzan a experimentar enfermedades inexplicables o cuando las relaciones se ven afectadas de manera repentina, es momento de preguntarse qué puertas han sido abiertas. La palabra de Dios es clara en cuanto a la necesidad de proteger el hogar de influencias externas. Y en Deuteronomio 18, 10-12, se nos advierte contra cualquier práctica de adivinación, hechicería o consulta a los muertos, porque todo esto es abominación ante el Señor. A lo largo de la Biblia se observan eventos donde la presencia de lo impuro tenía que ser erradicada para restaurar la paz y la bendición de Dios. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel fue derrotado en Ai, se descubrió que la causa era la presencia de lo prohibido dentro del campamento. Josué 7:13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. De la misma manera, cuando en un hogar hay una atmósfera pesada, llena de conflictos, enfermedades o pérdidas continuas, es necesario examinar si hay algo que ha dado derecho legal al enemigo para operar en ese lugar. La influencia de la oscuridad no se limita a la manifestación de sucesos extraordinarios
o fenómenos paranormales. Su mayor estrategia es pasar desapercibida, operando en lo cotidiano. La discordia constante, la falta de paz, el insomnio recurrente, la presencia de pensamientos negativos persistentes y la opresión emocional son señales de que algo más está afectando el ambiente. En Efesios 4:27 se nos advierte: ni deis lugar al diablo, lo que significa que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos permitir que las tinieblas encuentren un espacio desde donde operar. En el Nuevo Testamento Jesús enfrentó continuamente a espíritus impuros que afectaban la vida de las personas. En Marcos 9:25, cuando un espíritu inmundo atormentaba a un niño, Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esto demuestra que las fuerzas de maldad buscan establecer dominio, pero también que la autoridad de Cristo es absoluta para desalojarlas. Cuando una casa se llena de perturbación, cuando las discusiones aumentan sin razón aparente, o cuando la desesperanza se instala como una sombra persistente, es señal de que es necesario ejercer la autoridad espiritual que Dios ha dado a sus hijos. En la historia de los israelitas, cada vez que se alejaban de Dios y permitían la contaminación en sus vidas, sufrían las consecuencias de esa separación. En Jueces 6, el pueblo estaba siendo oprimido por los madianitas, porque había desobedecido al Señor y se había inclinado ante otros dioses. En el versículo 6 se dice: y empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto demuestra que cuando la presencia de Dios es desplazada, la opresión se hace presente. Sin embargo, también muestra que el clamor y la restitución de la santidad en el hogar traen liberación. Dios ha dado principios claros para mantener su presencia en un lugar. En Éxodo 12, antes de la última plaga en Egipto, los israelitas fueron instruidos a marcar con sangre de cordero los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Este acto no solo representaba la protección divina, sino la necesidad de consagrar el hogar bajo la cobertura de Dios. En la actualidad, esto se traduce en la importancia de dedicar el hogar a su presencia, mantener un ambiente de oración y cerrar toda puerta que pueda haber sido abierta al enemigo. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es suficiente con querer un cambio. Es necesario someterse a Dios y tomar acción para limpiar todo lo que no le agrada. Las Escrituras muestran que donde la luz de Dios habita, las tinieblas no pueden prevalecer. En Hechos 19:19, muchos de los que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Este acto de renuncia demuestra que cuando alguien desea liberarse de la opresión espiritual, debe cortar de raíz con todo lo que haya servido como puerta de acceso al enemigo. El mundo espiritual es real y su influencia en negar el apuerto y el hogar es evidente cuando las cosas comienzan a desmoronarse sin causa aparente. Hay objetos que, aunque parezcan insignificantes, pueden traer consigo una carga espiritual negativa. En la Biblia, Dios advertía constantemente a su pueblo sobre la necesidad de mantenerse puros y no traer consigo cosas que pudieran contaminar su santidad. En Hechos 8, Simón el mago intentó comprar el poder del Espíritu Santo, lo que demuestra que las influencias espirituales negativas pueden buscar infiltrarse incluso en contextos
donde Dios está obrando. El apóstol Pedro le reprendió con severidad, dejándole en claro que su corazón no estaba recto delante de Dios. La presencia de Dios transforma cualquier lugar. En 2 Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y la gloria del Señor llenó la casa. Este pasaje demuestra que cuando Dios es el centro, su presencia se hace tangible. En contraste, cuando se permite que la oscuridad opere, las consecuencias se hacen evidentes. No es casualidad que en la Biblia se hable de lugares que fueron destruidos por haberse contaminado con prácticas impuras. En Números 33, 52, Dios instruye a los israelitas a destruir todas las imágenes y estatuas de los pueblos paganos al entrar en la tierra prometida, dejando en claro que no podía haber coexistencia entre lo santo y lo profano. Cuando Jesús entró en la casa de Jairo, donde la hija de éste había muerto, expulsó a quienes lloraban con incredulidad antes de obrar el milagro. Esto demuestra que no todo puede permanecer en un lugar donde Dios quiere manifestarse. Así como Cristo limpió el templo de mercaderes que lo habían convertido en un mercado, así también se debe limpiar el hogar de todo lo que impida que su presencia fluya libremente. Las señales de que algo está operando en lo oculto pueden ser claras, pero la solución es aún más evidente. Dios ha dado autoridad a sus hijos para traer luz donde hay tinieblas, para restaurar lo que ha sido quebrantado y para establecer su paz donde ha habido perturbación. Su palabra es la clave, su presencia es la respuesta y su poder es suficiente para transformar cualquier hogar que se rinda completamente a Él. La presencia de lo invisible influye en lo que se experimenta en el día a día. La Escritura enseña que hay batallas que no se libran con las manos, sino con discernimiento y autoridad espiritual. En Daniel 10:12 a 13, el profeta recibió la respuesta de Dios. Pero el mensajero celestial fue retenido durante 21 días por una oposición espiritual hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. Este pasaje revela que en el ámbito espiritual existen fuerzas que buscan impedir la manifestación de la voluntad divina y que la resistencia no siempre es visible de inmediato. Cuando en un hogar se presentan obstáculos continuos sin causa aparente, cuando los intentos de avanzar son frustrados repetidamente, es necesario examinar qué ocurre en el plano espiritual. Los enemigos de la luz siempre han tratado de infiltrarse en lo que Dios ha consagrado. En Números 22, Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no lo permitió. Esto demuestra que existen intentos deliberados de lanzar maldiciones contra los hijos de Dios. Pero también que la protección divina es más fuerte cuando la obediencia prevalece. En una casa donde la presencia de Dios ha sido desplazada, las palabras pronunciadas en contra de sus habitantes encuentran terreno fértil. La Escritura enfatiza en Proverbios 18, 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una palabra declarada con intención puede traer vida o destrucción, y es por eso que la vigilancia espiritual es esencial. La historia de Elías en el Monte Carmelo muestra la lucha entre la verdad y la influencia de lo oculto. En 1 Reyes 18, los profetas de Baal clamaron a su Dios durante horas sin recibir respuesta, mientras que el fuego descendió cuando Elías oró a Jehová. Este episodio demuestra que hay manifestaciones espirituales que buscan imitar lo divino, pero que carecen de poder real. Cuando un hogar ha sido contaminado con influencias externas, la confusión reina y la claridad espiritual se ve nublada. La idolatría, la superstición y las prácticas que desvían el enfoque de Dios
pueden convertirse en brechas por donde la oscuridad encuentra entrada. En muchas ocasiones las opresiones espirituales no vienen de manifestaciones externas, sino de acuerdos inconscientes con prácticas que contradicen la fe. En el libro de Hechos 16 a 18, una joven poseída por un espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, proclamando que eran siervos del Dios Altísimo. A pesar de que sus palabras eran ciertas, la fuente de su proclamación no lo era. Pablo discernió esto y ordenó en el nombre de Jesucristo que el espíritu saliera de ella. Esto muestra que no toda afirmación espiritual proviene de Dios y que el discernimiento es esencial para identificar lo que opera detrás de cada circunstancia. Cuando en un hogar se permite la entrada de influencias ajenas a la verdad de la palabra, la atmósfera espiritual comienza a cambiar. Las manifestaciones de maldad en un hogar no siempre aparecen de manera evidente. En ocasiones la mayor señal es la ausencia de paz. En Juan 14:27 Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando esta paz es reemplazada por ansiedad, desesperanza o un ambiente cargado de tensión sin razón aparente, es indicativo de que algo se ha desplazado en el ámbito espiritual. Los conflictos constantes, sin motivo, las enfermedades inexplicables que se repiten, la falta de descanso profundo y los cambios de comportamiento drásticos pueden ser síntomas de una influencia oculta operando en el entorno. La lucha entre la luz y la oscuridad ha estado presente desde el principio. En Éxodo 7, cuando Moisés y Aarón enfrentaron a los magos de Egipto, estos lograron imitar algunos de los milagros que Dios realizó a través de sus siervos. Sin embargo, llegó un punto en el que reconocieron que el poder de Dios era superior y dijeron a Faraón: esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Este relato demuestra que hay manifestaciones que pueden parecer inofensivas o incluso similares a lo que proviene de Dios, pero que en realidad provienen de fuentes opuestas. En un hogar donde se permite la mezcla de influencias espirituales, el desorden espiritual se hace evidente con el tiempo. Dios ha establecido principios claros sobre la separación entre lo santo y lo profano. En 2 Corintios 6, 14 a 15 se advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cuando en un hogar se permite lo que contradice la naturaleza divina, se abre una puerta que puede traer consecuencias inesperadas. En los tiempos de Nehemías, al reconstruir los muros de Jerusalén, se enfrentaron a oposición constante. Nehemías 4, 7 a 9 relata que sus enemigos conspiraron para atacar y confundirlos. Pero el pueblo oró y estableció guardia. Esto muestra que cuando se está en el proceso de restauración espiritual, siempre habrá resistencia. Y por ello es fundamental estar en vigilancia continua. La Escritura enfatiza que donde Dios habita, las tinieblas no pueden permanecer. En Lucas 11, 24 a 26, Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde descansar, y si al regresar encuentra la casa vacía, trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Esto deja claro que no basta con expulsar lo que no pertenece a Dios. Es necesario llenar el espacio con su presencia. En un hogar donde la adoración, la oración y la palabra son la base, las influencias externas no pueden establecerse con facilidad. En el relato de Josué 24:15 se presenta una declaración contundente: escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto muestra que cada hogar tiene una decisión que tomar sobre a quién se le da el dominio.
La presencia de Dios en una casa no es un accidente, sino el resultado de una búsqueda constante. En el templo de Salomón, la gloria de Dios descendió con tal poder que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. 2 Crónicas 7, 1 a 2. Este nivel de manifestación ocurre cuando la presencia de Dios es establecida sin compromisos ni distracciones. Cuando en un hogar se han abierto puertas a la influencia de la oscuridad, el primer paso es identificarlas. En Hechos 19, 18 a 19, muchos de los nuevos creyentes llevaron sus libros de magia y los quemaron públicamente. Esta acción representaba la renuncia completa a lo que los ataba espiritualmente. En la actualidad el principio sigue siendo el mismo: cortar con lo que no pertenece a Dios y establecer su autoridad en el hogar. En Santiago 4:7 se encuentra la clave: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es lo que precede a la resistencia efectiva contra el enemigo. A lo largo de la Biblia se observa que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de él, sufría las consecuencias de su desobediencia. En Jueces 2:11 a 15, los israelitas comenzaron a servir a otros dioses y como resultado, la protección de Dios se apartó de ellos. Sin embargo, cuando clamaban y se volvían a Él, la restauración llegaba. Este patrón se repite una y otra vez, mostrando que cuando se permite la entrada de influencias espirituales negativas, la vida se llena de confusión y caos. Pero cuando Dios es restaurado como el centro, la atmósfera cambia. Nada tiene más poder que la presencia de Dios habitando en un hogar. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay estrategia humana que pueda proteger un hogar si la cobertura de Dios no está presente. El mundo espiritual no es simbólico, es real. Y la lucha entre la luz y las tinieblas sigue activa. Cuando un hogar se consagra completamente a Dios, toda fuerza contraria pierde su derecho de permanencia. La influencia espiritual en un hogar no siempre se percibe de inmediato, pero sus efectos se manifiestan en la vida diaria. Desde la antigüedad, la Escritura advierte sobre la importancia de mantener la santidad en cada espacio, pues allí donde la presencia de Dios se debilita, las tinieblas encuentran terreno para operar. En Levítico 19:31, el mandato es claro: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. No se trata solo de una prohibición, sino de un principio espiritual que afecta directamente la paz y la estabilidad de quienes abren puertas a lo que contradice la voluntad divina. El enemigo siempre ha buscado influir en los hogares porque sabe que desde ahí se establecen los cimientos de la vida espiritual de cada persona. En 1 Corintios 10:21 se establece un principio inquebrantable: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay espacio para una mezcla entre la luz y la oscuridad. En los tiempos de los reyes de Israel, cada vez que el pueblo introducía prácticas ajenas a la voluntad de Dios, las consecuencias eran inmediatas. En 2 Reyes 17:17 se menciona cómo se entregaron a la hechicería y la adivinación, provocando la ira del Señor y perdiendo la protección que los sostenía. La influencia espiritual no se limita a objetos visibles o a prácticas evidentes. Muchas veces lo que permite que una atmósfera se contamine son acuerdos silenciosos, hábitos inconscientes o incluso pensamientos que van en contra de la verdad de la palabra. En Romanos 12:2
La instrucción es clara. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es un campo de batalla donde se libran conflictos que afectan el entorno en el que una persona vive. El enemigo opera con estrategias sutiles. En Efesios 6:11 se nos insta a vestir toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, dejando en evidencia que no ataca con métodos directos, sino a través de engaños, distracciones y puertas que parecen insignificantes. En el Antiguo Testamento se relata cómo los falsos profetas introducían ideas que desviaban al pueblo de la verdad, presentando caminos que parecían inofensivos, pero que los llevaban a la idolatría y a la opresión espiritual. Jeremías 23:16 advierte: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Una de las señales más evidentes de que hay algo operando en lo oculto es la alteración en la atmósfera del hogar. En Juan 10:10 se revela la intención del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el propósito divino es interrumpido, cuando la unidad se debilita y cuando la paz es sustituida por una sensación de desesperanza, es necesario tomar autoridad sobre lo que está ocurriendo. En Isaías 54:17 se nos da una promesa que no puede ser ignorada. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. En el Antiguo Testamento, Dios estableció principios que garantizaban la protección del pueblo, pero también les mostró que cualquier desviación de su voluntad traería consecuencias. En Deuteronomio 28 se mencionan bendiciones para la obediencia, pero también advertencias sobre lo que ocurre cuando un territorio es contaminado con lo que Dios ha prohibido. En Josué 7 se narra el caso de Acán, quien tomó lo que debía ser apartado para el Señor, y como resultado, todo el pueblo sufrió las consecuencias. No fue hasta que el anatema fue removido que la victoria pudo restaurarse. Cada acción tiene un impacto en el mundo espiritual, ya sea para fortalecer la presencia de Dios o para debilitarla. En Mateo 12:43-45, Jesús explicó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde reposar, y si al regresar encuentra la casa vacía, trae consigo otros 7 espíritus peores. Este principio también aplica a los hogares. No basta con expulsar lo que no pertenece a Dios. Es necesario llenarlo con su presencia para evitar que lo que fue desalojado vuelva con mayor fuerza. La historia del pueblo de Israel está llena de episodios en los que la contaminación espiritual trajo consecuencias devastadoras. En 2 Crónicas 33, el rey Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios, edificando altares a dioses falsos y permitiendo prácticas que desviaron al pueblo de la verdad. Su reinado estuvo marcado por el caos hasta que reconoció su error y buscó la restauración. En 2 Crónicas 33:13 se relata que al humillarse delante de Dios fue restaurado y comprendió que solo Jehová es Dios. Esta historia muestra que cuando un hogar se ha desviado, siempre hay una oportunidad de volver a la presencia del Señor, pero requiere un acto de renuncia y purificación.
Dios ha establecido principios que protegen los hogares, pero cada persona tiene la responsabilidad de mantener esos principios en pie. En Salmo 91, 9 a 10 se declara: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto demuestra que la clave no está solo en identificar lo que contamina, sino en permanecer en la presencia de Dios de manera constante. La Escritura revela que la protección espiritual no es automática, sino el resultado de una vida rendida a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se establece un principio profundo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando se permite que pequeñas áreas de desobediencia se acumulen, se abre una puerta que debilita la cobertura espiritual. No siempre se trata de acciones evidentes. A veces basta con ignorar la voz de Dios, con posponer lo que Él ha indicado o con permitir pensamientos que poco a poco desvían el enfoque de la verdad. En Santiago 4:7 se nos da una clave fundamental: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia contra la oscuridad solo es efectiva cuando primero hay una rendición genuina a la voluntad de Dios. En el relato de los evangelios, cada vez que Jesús enfrentó la opresión espiritual, lo hizo con autoridad, pero también con una conexión inquebrantable con el Padre. En Marcos 9:29, cuando los discípulos no pudieron expulsar a un espíritu inmundo, Jesús les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Esto revela que no toda batalla se gana con un simple acto, sino con una vida consagrada. Cada palabra, cada acción y cada decisión contribuyen a fortalecer o debilitar la atmósfera espiritual de un hogar. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que se permite entrar en la mente, lo que se acepta en la vida diaria y lo que se tolera en el entorno, afecta la dirección en la que un hogar se mueve espiritualmente. En Lucas 6:45, Jesús afirmó que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que significa que lo que llena la mente y el espíritu se refleja en cada aspecto de la vida. El poder de Dios es suficiente para transformar cualquier ambiente, pero requiere que se establezca su señorío sin compromiso. En Éxodo 34:14 se declara: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto demuestra que la santidad no puede coexistir con lo que contradice su voluntad. Cuando la presencia de Dios es el centro, todo lo que no le pertenece es desplazado y la luz prevalece sobre cualquier sombra. La influencia del mundo espiritual en el hogar es una realidad que la Escritura no ignora. Desde tiempos antiguos Dios ha advertido sobre la necesidad de mantener pureza en cada espacio, pues allí donde su presencia se debilita, la oscuridad encuentra lugar para operar. En Deuteronomio 7:26 la instrucción es clara: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no se refiere únicamente a objetos físicos, sino a todo aquello que en el mundo invisible puede convertirse en un canal para la opresión espiritual. La atmósfera de un hogar puede estar marcada por la paz y la bendición, o puede estar contaminada por influencias que actúan en lo oculto, distorsionando la armonía, afectando las relaciones y debilitando la fe. El enemigo busca formas de infiltrarse en la vida de las personas y a menudo lo hace a través del ambiente en el que habitan.
En Efesios 4:27 se da una advertencia directa: ni deis lugar al diablo. No se trata únicamente de acciones evidentes de maldad, sino de la manera en que ciertos hábitos, palabras y decisiones pueden abrir puertas que antes estaban cerradas. En el relato de los jueces, cada vez que Israel se apartaba de Dios e introducía prácticas ajenas a su voluntad, sufrían opresión y derrota. En Jueces 6, 1-2 se relata cómo los madianitas devastaban al pueblo porque éste había hecho lo malo ante los ojos del Señor. La clave del problema no era la fuerza del enemigo, sino la brecha espiritual que el propio pueblo había permitido con sus actos. El mundo espiritual no es estático y la atmósfera de un hogar refleja lo que ha sido permitido en su interior. En Proverbios 3:3 se declara: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esto significa que un hogar no es simplemente un espacio físico, sino un territorio que puede estar consagrado a Dios o expuesto a influencias externas que alteran su propósito. En la historia del profeta Eliseo se describe cómo su presencia transformó el ambiente de un hogar. En 2 Reyes 4:8-10, una mujer sunamita reconoció que Eliseo era un varón de Dios y decidió prepararle un aposento en su casa. Este acto no solo cambió su vida, sino que atrajo la bendición de Dios a su hogar, mostrando que cuando un lugar se consagra al Señor, todo lo que está dentro de él se alinea con su voluntad. La Escritura revela que hay territorios que pueden ser reclamados por fuerzas opuestas a Dios si no se ejerce dominio espiritual sobre ellos. En Números 33:52, Dios ordenó a los israelitas que al entrar en la tierra prometida destruyeran toda imagen y todo altar pagano, dejando claro que no podía haber coexistencia entre la presencia divina y las prácticas que deshonran su nombre. En la actualidad el principio sigue vigente. Un hogar donde se permite la entrada de lo impuro se convierte en un espacio vulnerable, mientras que un hogar donde la palabra de Dios es la base se convierte en un lugar de protección y fortaleza espiritual. La presencia de perturbación en un ambiente es una señal de que algo ha cambiado en lo invisible. En 1 Samuel 16:14 se describe cómo el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. Esto demuestra que cuando la cobertura de Dios se debilita, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living
Will this wish have been enough for you to stay? I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Chrome rain sleeping on the boulevard, gas station halos flicker in the dark, thunder humming through the power lines, like tired gods breathing neon light. Cassette oceans whisper through the heat, static waves rolling underneath my feet. Hay un vacío que puede ser llenado por influencias contrarias. En contraste, cuando David tocaba el arpa y adoraba a Dios, el ambiente cambiaba y la opresión se disipaba. Esto muestra que la atmósfera espiritual de un lugar puede ser transformada por lo que se practica y se permite en su interior. La adoración, la oración y la proclamación de la palabra de Dios no son simplemente rituales, sino actos que establecen una barrera contra la influencia del enemigo. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza de guerra, en lugar de confiar en su ejército, reunió al pueblo en adoración. En el versículo 22 se describe cómo mientras alababan, Dios puso emboscadas contra sus enemigos y los derrotó. Este pasaje demuestra que la batalla espiritual no se gana con fuerza humana, sino con la manifestación del poder de Dios en un territorio consagrado a Él. En el ministerio de Jesús, cada lugar donde su presencia se establecía era transformado. En Marcos 5, al llegar a la región de los Gadarenos,
se encontró con un hombre poseído que habitaba entre los sepulcros. La presencia de Jesús trajo libertad a este hombre y cambió completamente el ambiente de aquel lugar. Esto muestra que donde la luz de Dios se manifiesta, las tinieblas no pueden permanecer. En Lucas 10:19, Jesús declaró: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad es la que permite que un hogar sea liberado de toda opresión y restaurado bajo la cobertura divina. Cuando un territorio ha sido contaminado por influencias espirituales negativas, la restauración requiere un acto de purificación y rededicación. En Nehemías 13, 7-9, se relata cómo Nehemías descubrió que en el templo se había permitido la presencia de un enemigo de Dios, Tobías, y había ocupado un lugar dentro del recinto sagrado. Su reacción fue inmediata. Sacó todas las pertenencias de Tobías fuera del templo y ordenó su purificación. Esto muestra que cuando se identifica la presencia de algo que no pertenece a Dios en un hogar, la acción debe ser firme y sin compromiso. En la carta a los Efesios se revela que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Esto significa que los conflictos que se experimentan en lo natural tienen una raíz más profunda que debe ser discernida. Cuando un hogar se convierte en un campo de batalla donde hay conflictos constantes, enfermedades recurrentes o una sensación de desesperanza, es necesario analizar qué influencia está operando detrás de esos síntomas. Dios ha dado principios claros para que la luz prevalezca sobre las tinieblas. En 2 Corintios 6:16 se plantea una pregunta fundamental: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Un hogar que ha sido consagrado a Dios debe reflejar su presencia en cada aspecto, evitando cualquier forma de mezcla con lo que contradice su naturaleza. En los tiempos del profeta Samuel, cuando el arca del pacto fue llevada al templo de Dagón, el ídolo cayó y se rompió en pedazos. 1 Samuel 5, 2-4. Esto demuestra que donde Dios es exaltado, todo lo que se levanta en su contra no puede permanecer. Cada espacio puede ser un lugar donde la gloria de Dios habita, o un terreno donde las tinieblas operan con libertad. En 2 Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y la gloria del Señor llenó el templo. Esta manifestación no fue un evento aislado, sino la respuesta a una dedicación genuina. De la misma manera, cuando un hogar es entregado completamente a Dios, su presencia lo transforma y lo llena de su paz. El poder de Dios es suficiente para restaurar cualquier ambiente que haya sido afectado por la opresión espiritual. En Colosenses 2:15 se declara que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que la victoria ya ha sido asegurada, pero requiere que cada persona tome su posición espiritual y establezca el señorío de Dios en su hogar. Cuando esto ocurre, todo lo que no pertenece a su reino pierde su dominio y la luz prevalece sobre cualquier sombra. La batalla espiritual que se libra en los hogares no es algo nuevo, sino una estrategia que el enemigo ha utilizado desde el principio para debilitar y destruir todo aquello que Dios ha establecido. Cuando el ambiente de una casa se llena de tensión inexplicable, cuando el desánimo se instala sin razón aparente y cuando los conflictos parecen multiplicarse sin control, es necesario discernir qué fuerzas están operando en lo invisible. En 2 Corintios 2:11 se nos advierte que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque su intención es aprovechar cualquier brecha que se le conceda.
No siempre se presentará de manera evidente, pues su mayor estrategia es trabajar en lo oculto, estableciendo influencias que con el tiempo transforman el entorno en un lugar hostil a la presencia de Dios. Desde el principio Dios estableció el hogar como un refugio de su presencia, pero cada vez que el pueblo se alejaba de él, la opresión no tardaba en manifestarse. En el libro de Jueces, cuando Israel apartó su corazón y comenzó a adoptar costumbres ajenas a los mandamientos divinos, el resultado fue un ciclo de esclavitud, opresión y angustia. En Jueces 2:14 se describe cómo la ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó en manos de sus enemigos, permitiendo que sus adversarios los dominaran. Esta realidad espiritual sigue vigente. Un hogar que no está alineado con Dios se convierte en un espacio vulnerable, donde las fuerzas de maldad encuentran acceso y la confusión reemplaza la paz. El poder del enemigo no radica en su fuerza, sino en la ignorancia de quienes le permiten operar sin resistencia. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se trata de una lucha basada en la emoción, sino en la verdad de la palabra. En la historia de Acab y Jezabel se muestra cómo la influencia de prácticas contrarias a Dios llevó a la corrupción de Israel. Jezabel promovió la adoración a Baal, introdujo costumbres paganas y persiguió a los profetas del Señor, estableciendo una atmósfera de maldad en el reino. Sin embargo, en el primer Rey 18, el profeta Elías se levantó con autoridad para confrontar aquella influencia, demostrando que la luz siempre prevalece sobre las tinieblas cuando se ejerce el poder de Dios sin compromisos. Las influencias espirituales no se limitan a manifestaciones evidentes, sino que operan en lo cotidiano. En Efesios 6:12 se nos recuerda que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cuando las discusiones se intensifican sin motivo, cuando el miedo domina los pensamientos y cuando la desesperanza se convierte en una constante, es necesario identificar qué ha cambiado en el ambiente y qué puertas han sido abiertas. En Lucas 11:24-26, Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde habitar, y si encuentra la casa vacía, regresa con otros más poderosos. Esto significa que no basta con expulsar lo que no proviene de Dios. Es necesario llenar ese espacio con su presencia. De lo contrario, la opresión regresará con mayor intensidad. Dios ha dado herramientas espirituales para establecer su dominio en cada lugar, pero requiere determinación y firmeza. En Josué 24:15 se presenta una declaración que marca la diferencia entre un hogar consagrado y uno vulnerable. Elegid hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este compromiso no es una afirmación superficial, sino un acto que define el rumbo espiritual de una familia. En los tiempos del rey Ezequías, cuando descubrió que el templo había sido contaminado con objetos impuros y prácticas ajenas a la voluntad de Dios, ordenó su limpieza inmediata. En 2 Crónicas 29:5 instruyó a los levitas: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. El principio sigue vigente. Un hogar donde la presencia de Dios ha sido desplazada debe ser restaurado, limpiado de todo lo que no pertenece a su reino y consagrado nuevamente a Él. En cada generación el enemigo ha intentado infiltrar la vida de los creyentes mediante distracciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco debilitan su conexión con Dios. En Deuteronomio 18:10-12
Se nos advierte contra toda forma de hechicería, adivinación y consulta a los muertos, porque estas prácticas son abominación ante el Señor. Aunque muchos las consideran tradiciones o entretenimiento, la realidad espiritual es que sirven como puertas que permiten que fuerzas contrarias a Dios tomen influencia sobre quienes las practican. En Hechos 19:19 se describe cómo aquellos que habían participado en la magia trajeron sus libros y los quemaron en señal de arrepentimiento. No se trataba de un simple acto simbólico, sino de una decisión radical de cortar con todo vínculo que los conectara con aquello que se oponía a la voluntad de Dios. Cuando la opresión se manifiesta en un hogar, es porque se ha permitido la entrada de lo que Dios ha advertido que debe ser evitado. En Números 25, 1-3, el pueblo de Israel cayó en idolatría y prácticas paganas con los moabitas, provocando la ira del Señor y sufriendo graves consecuencias. No fue hasta que se eliminó la influencia extranjera y se restauró la santidad que la maldición fue detenida. En la actualidad, este principio sigue vigente. Un hogar que ha permitido la entrada de influencias contrarias a Dios debe tomar acción para removerlas y restablecer el orden espiritual según los principios divinos. El poder de Dios siempre es mayor que cualquier influencia maligna, pero requiere que se tome posición con determinación. En Santiago 4:7 se establece la clave para resistir la opresión espiritual. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es efectiva sin una rendición completa a Dios, porque solo bajo su autoridad es posible ejercer dominio sobre las tinieblas. En Marcos 9:29, cuando los discípulos no pudieron expulsar un espíritu inmundo, Jesús les explicó: este género no sale sino con oración y ayuno. Esto demuestra que la batalla espiritual no se gana con esfuerzos humanos, sino con una vida consagrada y fortalecida en comunión con Dios. Cada espacio donde la presencia de Dios es establecida se convierte en un territorio inaccesible para el enemigo. En 2 Reyes 6:17, cuando el siervo de Eliseo vio el ejército enemigo rodeando la ciudad, entró en pánico. Pero Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos y entonces vio que el monte estaba lleno de carros de fuego que protegían a los hijos de Dios. Esta visión muestra que la realidad espiritual no siempre es visible, pero es más poderosa que lo que se percibe con los sentidos. Un hogar donde la oración, la adoración y la palabra son la base está rodeado por la protección divina, aunque el enemigo intente acecharlo. Dios ha dado autoridad para establecer su reino en cada hogar que se rinde a su voluntad. En Mateo 16:19 Jesús declaró: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad no es simbólica, sino real. Un hogar donde se ejerce dominio espiritual con fe es un lugar donde las tinieblas no pueden operar, porque la presencia de Dios lo llena todo. En Juan 1:5 se nos dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La clave está en mantener esa luz encendida, sin permitir que nada contrario a la voluntad de Dios tenga acceso. Cada batalla espiritual tiene un propósito y cada victoria refuerza la presencia de Dios en un hogar. En Romanos 16:20 se nos da una promesa contundente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La opresión no es permanente, la maldad no tiene la última palabra, y toda influencia de oscuridad tiene fecha de expiración cuando la autoridad de Dios es establecida sin reservas. Lo que el enemigo intenta sembrar en lo oculto es destruido
Cuando la luz de Cristo ilumina cada rincón y su verdad es proclamada sin temor. La victoria en el mundo espiritual no es cuestión de suerte ni de casualidad, sino el resultado de una posición firme en Dios. La Escritura revela que la autoridad que ha sido dada a los hijos de Dios no es simbólica, sino real y efectiva contra toda obra de las tinieblas. No hay espacio para la pasividad en una batalla donde el enemigo busca infiltrar hogares y sembrar destrucción. La clave no está en temer lo que se oculta en la oscuridad, sino en manifestar la luz con una determinación inquebrantable. En Romanos 13:12 se nos insta: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No se trata solo de resistir, sino de avanzar, de establecer dominio y de restaurar el propósito original que Dios diseñó para cada hogar. Cuando un territorio ha sido marcado por la opresión espiritual, es fácil creer que el ambiente no cambiará, que las mismas cadenas seguirán atando a generaciones enteras. Sin embargo, la Biblia enseña que cuando Dios decide intervenir, ninguna fortaleza puede permanecer en pie. En Isaías 10:27 se declara: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay maldición que pueda resistir el poder de Dios cuando su presencia es establecida con convicción y fidelidad. La autoridad espiritual no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma lo que antes parecía imposible. En Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no se quejaron ni se rindieron, sino que comenzaron a alabar a Dios en medio de la prisión. Lo que sucedió después fue una demostración del poder de lo que ocurre en lo invisible. Las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron por completo. Esto demuestra que no importa cuán fuerte parezca una opresión. Cuando la alabanza y la oración se convierten en una respuesta genuina, lo que estaba atado es liberado. Cada hogar está llamado a ser un altar de adoración y un lugar donde la presencia de Dios gobierne sin restricciones. La Escritura enseña que cuando la luz brilla con fuerza, las tinieblas no pueden resistir. No es suficiente con reconocer las señales de opresión espiritual. Es necesario tomar acción, ejercer autoridad y vivir en una posición de victoria. En Malaquías 4:2 se nos da una promesa poderosa: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La transformación de un hogar no depende de la cantidad de problemas que haya enfrentado, sino de la decisión de convertirlo en un espacio donde Dios tenga el control absoluto. Ahí donde su nombre es exaltado, no hay espacio para la maldad. La batalla no solo se gana, sino que se convierte en el testimonio de que el poder de Dios es suficiente para redimir, restaurar y establecer su reino en cada rincón.